La tercera sesión de hoy se titula Hacia una antropología de la vulnerabilidad y los límites. La va a impartir Yayo Herrero, a la que quiero agradecer el apoyo que me ha facilitado estos días. Yayo Herrero es antropóloga, educadora social e ingeniera técnica agrícola. Es profesora colaboradora de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible en la UNED. Ha sido directora general de la Fundación FUEM, que promueve la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental. Actualmente es miembro de su patronato. Ha sido coordinadora del área de conocimiento en red y divulgación del Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental, inscrito en la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido coordinadora confederal de Ecologistas en Acción y es coautora de más de una veintena de libros relacionados con la ecología social, el feminismo y las ciencias sociales. Tiene la palabra Yayo Herrero. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y querría empezar, por supuesto, agradeciendo la invitación, agradeciendo la organización de todo este año que estáis haciendo en memoria de César Manrique, y agradeciendo no solamente la invitación y la pertinencia y el sentido que tiene todo lo que estáis haciendo, sino también cómo lo hacéis, ¿no? Con esa lógica del cuidado de la que yo voy a hablar, que me parece absolutamente central y que me parece que de alguna manera marca esta fundación en esa mezcla entre la subversión y la ternura que yo voy a defender, que defendió Petra Kelly en su momento y yo voy a defender, que es totalmente necesaria para afrontar el momento actual. Quiero también agradecer muy especialmente este tiempito de trabajo y haberme dado la oportunidad de colaborar con él a Fernando Prats. Para mí, ya hace un montón de años que conocí a Nano y empezó a trabajar con él, casi por una casualidad. Y bueno, haber conocido a Nano y trabajar con él, para mí ha sido uno de los grandes regalos que me ha hecho la vida, así que también se lo quiero agradecer, ¿no? En la intervención, yo lo que voy a plantear se va a estructurar como en 4 partes, ¿no? Una primera parte en la que voy a tratar de relatar de una forma muy breve, pero recogiendo algunos elementos de ponencias anteriores, el momento de guerra contra la vida que estamos viviendo. Una segunda parte en la que vamos a tratar de pensar qué mitos, qué creencias, desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista cultural, sostienen un modelo que le ha declarado la guerra a la vida. Después trataremos de analizar cuáles son las consecuencias, digamos, de ese modelo que le declara la guerra a la vida en el plano antropológico y, por último, entrar a pensar qué podemos hacer, qué estamos haciendo, qué necesitaríamos cambiar para reconducir y recomponer lazos rotos con la naturaleza y también lazos rotos entre las personas, ¿no? Decía que estamos viviendo un momento de guerra contra la vida. Yo creo que las personas que hayáis asistido a las sesiones de los días anteriores puede quedar bastante claro que estamos viviendo un momento complejo, un momento en el que tenemos un montón de tensiones, ¿no? Y yo quería señalar por qué, o desde mi punto de vista, cuáles son algunos de esos elementos que vertebran la guerra contra la vida, ¿no? Y para ello es obligatorio preguntarnos de qué depende la vida humana. ¿Qué es lo que no podría haber faltado en nuestras vidas para que cualquiera de las personas que estamos aquí hayamos podido llegar desde el día que nacimos hasta hoy estando vivas? Y en primer lugar nos reconocemos, lo decía Carlos Montes, como seres radicalmente codependientes. Todo, absolutamente todo, lo que necesitamos para sostenerlo con vida procede de la naturaleza. Procede de lo que llamamos bienes fondo de la naturaleza, que son bienes, procesos, materiales, dinámicas, que no son ni producidos ni controlados a voluntad por los seres humanos. Sin embargo, nos encontramos, por ejemplo, con que en las facultades de ciencias económicas hay una asignatura, a veces incluso optativa, que se llama Economía de los Recursos Naturales y que tiende a hacer pensar que la naturaleza fuera un subconjunto de la economía, cuando más bien la economía es un subsistema dentro de la naturaleza. Es justamente lo contrario. Además de depender de esos bienes fondo de la naturaleza que no son ni producidos ni controlados a voluntad por los seres humanos, es que además esa naturaleza, como hemos repetido hasta la saciedad, tiene límites. Y sobre algo que tiene límites físicos, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada.
ni un bosque de robles, ni un arrecife de coral, ni el tamaño de una ciudad, ni, por supuesto, el conjunto del sistema económico capitalista, ningún sistema económico, pueden plantearse crecer ilimitadamente mientras para hacerlo necesiten utilizar materiales extraídos o, digamos, esa dinámica regenerativa, esos excedentes que crean los ciclos naturales. Por tanto, ahí encontramos un primer choque que hemos analizado estos días entre un sistema que debe de crecer de forma exponencial y continuada sobre un planeta que tiene límites físicos. En realidad, lo que llamamos crisis ecológica no es más que caernos del guindo de la imposibilidad de que esa dinámica se pueda mantener y producir a lo largo del tiempo. Pero decía Almudena, y quiero retomarlo, que además no solamente somos seres ecodependientes, sino que tenemos una segunda dependencia material con frecuencia tan escondida, pero tan insoslayable como la primera. Y esta viene dada por el hecho de que somos seres radicalmente interdependientes. Los seres humanos vivimos encarnados en cuerpos, en ese territorio cuerpo al que hacía referencia Lolita. Vivimos encarnados en cuerpos que son vulnerables, que son finitos, que tienen que nacer, que tienen que ser cuidados y atendidos a lo largo de toda la vida, pero sobre todo de forma específica en algunos momentos del ciclo vital. Una criatura recién nacida no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Vivimos en sociedades muy envejecidas y hay muchas personas viejas que no pueden ni levantarse, ni acostarse, ni alimentarse, ni salir a la calle por ellas mismas. Necesitan tiempo de trabajo de otras personas alrededor. Pensemos en aquellas personas con diversidad funcional. Según cómo sea esa discapacidad o diversidad funcional, puede que haya personas que no se mantengan vivas si nadie las acompaña, si nadie atiende su cuerpo a lo largo de toda su existencia. Pensemos en un momento de enfermedad, ni siquiera una enfermedad grave, una rotura de pierna. Es decir, a lo largo de toda nuestra existencia, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, la vida es radicalmente interdependiente. No se sostiene si no hay personas que de forma explícita, específica e intencional se ocupan de cuidar de los cuerpos. Y lo que sucede es que a lo largo de la historia y en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos han sido y son mujeres. Han sido, somos mujeres, no desde nuestro punto de vista porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de los cuerpos vulnerables. Sí que estamos mejor dotadas genéticamente, como decía Emilio, para gestar, parir y lactar. Pero desde que una criatura nace hasta que una persona muere, hombres, mujeres, personas, comunidades, instituciones, tienen las capacidades, las potencialidades y yo voy a decir las obligaciones de ocuparse corresponsablemente del cuidado de los cuerpos. Y ese cuidado de los cuerpos, esa tarea de cuidados, es una tarea de Sísifo, es una tarea que nunca acaba, es una tarea cíclica que no tiene fin. Todos los días se come varias veces al día, todos los días se despierta uno, se duerme. Todos los días una persona sale cuando tiene trabajo de su puesto de trabajo cansado y hambriento y vuelve al día siguiente a su puesto de trabajo. Y cuando vuelve a su puesto de trabajo resulta que no ha brotado en él como un champiñón lavado y planchado, sino que salió cansado y volvió regenerado, limpio, lavado y planchado, porque hay muchas tareas que se hacen para complementar lo que llamamos trabajo productivo en esos espacios invisibles que llamamos no reproductivos, que llamamos reproductivos, ¿no? Yo no sé si habéis visto la película Roma. La película Roma, durante toda la primera parte, cuenta la historia, el día a día, la vida cotidiana de una empleada doméstica. Yo fui a ver la película al cine con 3 o 4 amigos, todos ellos chicos. Cuando salimos comentábamos y decían, la película me ha encantado. Dice, pero al principio, durante un montón de rato, se me hizo lenta porque no pasaba nada. Claro, ¿qué pasaba en esa película? Pues que todos los días se limpiaban las mismas cacas que dejaba el perro en el zaguán. Todos los días se preparaba el desayuno. Todos los días se preparaban las mochilas de los niños y de las niñas. Todos los días se preparaba la comida, todos los días se fregaba, todos los días se atendía. Ese no pasar nada es lo que sostiene la vida. Y esas son tareas invisibles.
Nuestra historia ha destacado y ha visibilizado con muchas más fuerzas las batallas, los grandes descubrimientos y, sin embargo, ha dejado invisibilizado ese no pasar nada, que si no pasa nada realmente no se puede sostener la vida. Eso ha quedado completamente invisible. ¿Cómo sería la historia del mundo si, de no ser la historia del poder, si no ser la historia de los poderosos escritas por los poderosos, fuera la historia escrita por los árboles o fuera escrita la historia por las personas que cuidan? Sin duda sería una historia radicalmente diferente, probablemente no lineal, probablemente cíclica, probablemente más aburrida, pero sería la historia que sostiene el mundo, ¿no? Quiero decir con esto que somos seres radicalmente codependientes, sujetos a los límites físicos del planeta, seres interdependientes y una a una las personas radicalmente vulnerables. Y eso quiere decir que la vida humana no es, por el hecho de haber nacido, una certeza. Una vida nacida no es una vida cierta, es una vida posible. Y lo que hace que esa vida posible se transforme en una vida cierta es que se dé en un entorno social que interactúa con la naturaleza y sus bienes fondo para obtener los bienes y servicios que necesitamos para mantenernos vivas y que se dé en un entorno social que garantice el trabajo de cuidados a lo largo de toda nuestra existencia. Trabajo de cuidados necesario, insisto, a lo largo de toda la vida, pero específico, diferenciado en cada momento del ciclo vital. Por eso, quienes venimos de las miradas ecofeministas, nuestras hermanas de Abya Yala hablan de los feminismos territoriales, quienes venimos de estas miradas, no nos gusta hablar de sostenibilidad para referirnos a la sostenibilidad del planeta, porque el planeta se sostiene él solito, no hace falta que nadie le sostenga. Hablamos más bien de la sostenibilidad de la vida, para referirnos a un proceso intencional, permanente, cíclico, que pone la vida en el centro, es decir, que hace que todas las vidas puedan ser mantenidas. Y además hablamos de que queremos poner la vida en el centro para poner no cualquier tipo de vida, sino las vidas que merezcan la pena y la alegría de ser vividas. Esas son las vidas que queremos poner en el centro. Esas son las vidas que hay que mantener y que hay que sostener intencionalmente, porque ninguna vida, tampoco la vida humana, se sostiene sola. Lo que sucede es que estamos viviendo ese momento de guerra contra la vida en el que podríamos decir que la economía, la política y la cultura, nacidas fundamentalmente en Occidente y expandidas luego a muchos otros lugares del mundo en procesos tremendamente violentos, han declarado o se han organizado de espaldas justamente a esa doble dependencia material, a esa dependencia de la naturaleza y a esa dependencia de los cuerpos. Y en esta guerra contra la vida nos encontramos con una triple dimensión. Una guerra convencional por los recursos, una guerra por el petróleo, una guerra por los minerales. Hemos visto y hemos hablado estos días de cómo declina, digamos, la extracción de combustible fósil en un modelo globalizado, industrializado, que es completamente petrodependiente y energívoro. Y cómo, cuando queremos pasar de sostener la vida sobre el combustible fósil a sostenerlo sobre lo que se llaman energías renovables, pasamos de depender del mineral fósil a depender de una buena parte de los elementos de la tabla periódica, a depender del cobre, del litio, del platino, del neodimio, del disprosio, que son también minerales finitos como el petróleo y que algunos de ellos han llegado o están llegando a sus picos de extracción. Cuando estamos mirando ahora mismo dónde hay los principales conflictos, dónde nos encontramos las principales guerras formales y no formales, los países nos suenan un montón. Nos suena Afganistán, Irak, Irán, Venezuela, Colombia, Guatemala, territorios de extractivismo donde básicamente una dinámica que ha descrito estupendamente Lolita, la dinámica de las empresas transnacionales, extraen las últimas gotas de vida. Y en esta voracidad ya no son solamente los territorios que hasta hace poco nos parecían lejanos, donde se describen y suceden las cosas que nos ha contado Lolita, sino que vivimos en un estado donde en este momento hay varios cientos de proyectos extractivistas solicitados y pendientes de tramitación. Litio en Cáceres, uranio
en Salamanca, aquí se pararon las prospecciones de petróleo, minerales que tienen que ser extraídos, cobre, por ejemplo, en Galicia, donde también muchas personas se están articulando para resistir y confrontar con esos proyectos que son también de empresas transnacionales, que se alían también con empresas locales y que básicamente pretenden, insisto, exprimir como un limón las gotas que quedan de vida en el planeta, ¿no? Cuando miramos cómo se produce esa guerra, nos encontramos que se genera una tremenda desigualdad. Quiero referirme primero a la desigualdad en términos norte global, sur global. Yo creo que Lolita lo contaba en primera persona y no hay forma, digamos, que transmita más verdad que lo pueda contar la gente que lo está viviendo, la gente que se ha visto expulsada de sus propios territorios, ¿no? Pero quiero decir que esta dinámica, y voy a ser bastante provocadora, aunque yo creo que rigurosa, lo que nos muestra es que el capitalismo globalizado en el momento actual tiene una verdad material debajo, y esa verdad material es puro fascismo. Lo decía Pasolini, lo dice Boaventura de Sousa Santos, y es fascismo territorial. Si la valla que rodea la Europa rica, si la valla de Melilla, si la valla que separa a Estados Unidos de México, además de no dejar pasar personas migrantes, no deja pasar energía, minerales, alimentos, recursos naturales, la vida de los países ricos no se sostiene ni 2 meses. No se sostiene ni 2 meses. Somos personas radicalmente dependientes en el plano material de aquellos recursos que son extraídos. Hablamos de recursos pesqueros, hablamos de alimentos, hablamos de minerales, hablamos de energía, hablamos de personas. Y ese proceso que es violento, ese proceso que es fascista, porque si miramos, por ejemplo, los relatos que se hacían durante el Tercer Reich y vemos cómo se legitimaba a partir de la supremacía de la raza aria, la posibilidad o la necesidad de mantener un mayor espacio vital que legitimaba invadir otros territorios y asesinar a las personas que vivían en ellos, podríamos cambiar ahora mismo espacio vital por huella ecológica. Y lo que nos damos cuenta es que hay un mundo que, protegido por el poder económico, por el poder político y por el poder militar, sostiene ese sistema de privilegios al que se refería Lolita, a partir de un proceso de extractivismo y un proceso de expulsión que está arrojando a los márgenes de la vida, cuando no de la propia vida, a un montón de personas, ¿no? Desgraciadamente, y de una forma criminal, estos procesos que generan obviamente resistencias, que provocan desplazamientos y migraciones forzosas, como nos contaba Susana, se están abordando no desde una perspectiva humanitaria, no desde una perspectiva de la justicia, sino convirtiendo en un problema de seguridad lo que es un problema humanitario. Lo que se está haciendo es atrincherar, blindar determinados espacios fronterizos. Las concertinas, las cámaras de vigilancia, los ejércitos, las seguridades privadas se han convertido en un verdadero negocio. En un negocio que incluso en el periodo más duro de la crisis económica nuestra, la de aquí, hizo que el sector de la seguridad, incluso en un periodo de grave recesión, siguiera creciendo a unos ritmos del 7 y el 8% de crecimiento incluso en aquel momento. Y la materia prima que utiliza ese proceso de seguridad son personas migrantes, convertidas en materia prima que sirve para llenar esos nuevos vertederos humanos en donde se está encerrando a todas aquellas personas que espacios como el Foro de Davos no duda en calificar de población sobrante. Se refieren a población sobrante del modelo económico. Lo dejan escritos en sus documentos, lo dejan escrito en sus textos. Tenemos documentos de algunos de los grandes ejércitos que son públicos, están colgados en Internet, en donde hablan de cómo el cambio climático, cómo el declive de energía y materiales se han convertido en nuevas amenazas, en multiplicadores de las amenazas, y cómo los ejércitos se postulan como especialistas en combatir el caos. ¿En combatir el caos? ¿Con qué principios? ¿Con qué prioridades? ¿Favoreciendo a quién?
en ese momento de guerra por los recursos estamos. Pero ese momento de guerra contra la vida, de esa primera dimensión de guerra convencional por los recursos, tiene también un segundo elemento que tiene que ver con una guerra contra los derechos laborales y sociales. Y ahora me refiero a lo que tenemos dentro de nuestros territorios. Dentro de nuestros territorios, lo que hasta hace poco han sido y todavía son considerados países ricos, se generan también fronteras internas en este caso invisibles, pero fronteras internas que van separando a quienes quedan dentro, quienes están dentro del modelo y quienes van siendo arrojados fuera. Quienes van siendo arrojados fuera porque son personas desempleadas, ya de larga duración, en un modelo en el que solo el empleo te posibilita la renta que te permite acceder a los mínimos que necesitas, pero incluso donde hay muchas personas que teniendo trabajo son pobres, porque las propias condiciones laborales se han convertido en generadoras de precariedad y pobreza, porque se está produciendo una fragilización del derecho del trabajo que, sobre todo a través de la temporalidad y a través de la parcialidad, hacen que muchísimas personas que tienen empleo sigan siendo pobres. Contratos de 0 horas, contratos a tiempo parcial, una inseguridad y una precariedad brutal en el trabajo, insisto, en sociedades absolutamente empleocéntricas, donde solamente eso es lo que te proporciona renta y donde solamente eso es lo que te garantiza la posibilidad de cotizar para tener pensión, para tener protección en los momentos más desfavorecidos, ¿no? Esa pérdida de derechos laborales va acompañada también de una pérdida de derechos políticos y sociales, leyes mordazas y toda una dinámica de vulneración sutil a veces, tremendamente brutal otras, que va impidiendo el derecho de protesta, el derecho de manifestación, el derecho, digamos, a poder rebelarte contra una situación que es profundamente injusta, que es profundamente destructiva, ¿no? Y en una lógica, además, en la que la corrupción es una forma estructural de gobierno. Y no me refiero solo a la corrupción de quien roba, me refiero también a la corrupción de aquellos que gobiernan o aquellos que ostentan poder económico y lo hacen en contra de la gente, con unas políticas que ya algunos politólogos nombran como necrofilia, necropolíticas, políticas en las que se decide quién vive, quién muere o quién queda en los márgenes del sistema, ¿no? Una corrupción que está marcada por la impunidad, por la falta de... Y cuando hablo de impunidad no me quiero referir solo a la falta de castigo, me refiero a un proceso en el que la impunidad legitima ese proceso de corrupción estructural. Es decir, la impunidad termina convirtiendo en normalidad, digamos, esa forma de gobierno. Es simplemente lo que es. Y una tercera dimensión de esa guerra contra la vida. Hablábamos de guerra por los recursos, de guerra contra los derechos laborales y sociales, y me voy a referir a una guerra contra los vínculos y las relaciones. Porque toda esa estructura de vínculos y de relaciones que permiten que se sostenga la vida también está en riesgo. Nos encontramos, nos dicen los feminismos, ante una profunda crisis de cuidados. ¿A qué nos referimos con la crisis de cuidados? Hemos vivido en nuestros países, en las sociedades, digamos, ricas, y también en países del sur global, en aquellos sectores que también los hay ricos, un proceso que hemos protagonizado las mujeres con todo el derecho y con cierto éxito a pesar de brechas salariales y a pesar de techos de cristal, que ha sido el de salir del marco del empleo doméstico, del marco de la casa, en donde no se te reconocen derechos laborales y sociales, al único espacio, que es el espacio público de la política, de la economía, que sí que te lo reconoce, o te reconoce algunos derechos laborales y sociales, ¿no? Las mujeres hemos salido con cierto éxito y fuerza en los últimos años, pero lo que ha sucedido es que los hombres no han hecho el camino inverso. Nosotras hemos salido al mundo del empleo y ellos no han entrado dentro de las casas a ocuparse corresponsablemente del trabajo de cuidados. Y eso ha generado una tensión estructural entre la necesidad de tiempo de trabajo de cuidados y la falta de tiempo de trabajo para hacerlos, menos tiempo para hacerlos. Además, en un momento en el que, sin embargo, hace falta más tiempo de trabajo para cuidar, porque tenemos poblaciones mucho más envejecidas, hay muchas más personas viejitas proporcionalmente
digamos, a las pirámides demográficas que tenemos, porque además se han alejado enormemente los lugares en donde se dan las diferentes dimensiones de la vida. Y puedo tener mi casa muy lejos del lugar en donde tengo el empleo y muy lejos del lugar en donde tengo que cuidar, lo cual me hace falta invertir mucho más tiempo, además de más energía fósil, para atender todo eso. Las ciudades, el espacio urbano, no ha sido configurado pensando en las diferentes dimensiones de la vida, sino que ha sido pensando en las necesidades de los mercados. Y toda la variedad y el repertorio, digamos, de motivos y de razones por las que la ciudad es recorrida, no ha sido considerando, alejando, impidiendo y haciendo más difícil todo ese trabajo de cuidados. La inversión de las pirámides demográficas, y yo solamente pongo un ejemplo conmigo misma. Una familia donde somos 5 hermanos y hermanas. Mi padre murió hace mucho y tenemos una madre de 80 años. 5 a cuidar a mi madre. ¿Qué es lo que sucede? Que de nosotros 5, solamente 3 hemos tenido un hijo o hija. Y además ya no formamos parte de esas familias nucleares que se juntaban en la pareja y permanecía estable hasta el fin de los tiempos, sino que yo en mi caso, por ejemplo, no vivo con el padre de mi hija. Su padre tiene pareja, yo tengo pareja, y eso quiere decir que bajo la lógica patriarcal, bajo la lógica de la ética del servicio familiar obligatorio, a mi hija le tocaría cargar con 4 y algún trozo de algún tío de esos que no tienen hijos e hijas. Lo que quiero decir con esto es que independientemente de que pueda ser injusto, independientemente de que no queramos cuidar en solitario, es que además no es viable. Ni siquiera con la lógica del cuento de la criada, ni siquiera encerrando a todas las mujeres violentamente dentro de las casas a ocuparse del cuidado de los cuerpos, en este momento es posible atenderlo. Por tanto, la crisis de cuidados es otra crisis que es central porque de ella depende la vida. En ese sentido, antes Emilio hablaba de los problemas de soledad no deseada y nos encontramos con que mayoritariamente mujeres están obligadas en este momento a seguir atendiendo la vida en un sistema que, sin embargo, la ataca. Esa crisis de cuidados también es una crisis central que conforma esta dinámica de guerra contra la vida. ¿Cómo es posible, digamos, que en una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento, en una sociedad que se denomina sociedad de la información, hayamos podido generar un modelo que le declara la guerra a la vida? Y ahí tenemos que ceñirnos, y se mencionaba estos días, a un análisis que de alguna manera nos cuenta cómo nuestra sociedad ha construido, ha elevado una especie de abismo ontológico entre los seres humanos y su cultura y el resto del mundo vivo, como si fuéramos dos cosas distintas. Nos lo encontramos en los dualismos platónicos. ¿Os acordáis que Platón separaba el mundo de las cosas del mundo de las ideas? En el mundo de las cosas situaba todo aquello que se moría, se corrompía, se pudría y no permanecía, los cuerpos y la naturaleza, y el alma o el mundo de las ideas, donde residía todo aquello que era capaz de admirar belleza, de nombrar, lo que era capaz de razonar. Ese dualismo platónico, que pareciera algo, digamos, simplemente en el terreno de la filosofía, en Occidente toma cuerpo político muy pronto. Acordaos cómo nace la democracia en Atenas, un modelo del que hemos aprendido tanto y del que podríamos reaprender muchísimo más. Pero un modelo en el que en momento de su mayor apogeo tenía como protagonistas a 34.000 ciudadanos hombres que iban al ágora y allí debatían, deliberaban y tomaban decisiones sobre la vida en común. Pero en Atenas, en ese momento de gran apogeo, había además 160.000 esclavos y esclavas. Esclavos y esclavas apresadas en otros territorios, en lo que era la precursión, digamos, los elementos precursores de los colonialismos, ¿no? Apresados en otros territorios que se encargaban de pescar, de sembrar, de extraer piedra del suelo y de construir, digamos, incluso el ágora donde se debatía sobre la vida en común. Se ocupaban de mantener las relaciones de interdependencia. Y no solamente 160.000 esclavos y esclavas, sino que es de suponer que hubiera unas 34.000 esposas de ciudadanos que tampoco iban al ágora, que no tenían categoría de ciudadanía y que no podían decidir ni deliberar sobre la vida en común. Si traigo esto aquí es porque ya en aquel momento nace un concepto de sujeto político que es abstracto.
Es un sujeto político que dialoga, que define cuál es el interés general a partir de la deliberación y que establece cómo se organiza la vida en común sin tener referencia ni práctica experiencial de las relaciones de ecodependencia con la naturaleza ni de las relaciones de cuidados que sostienen la vida. Es un sujeto político desarraigado y descorporeizado que, sin embargo, y a lo largo de la historia posterior, es el que se conforma como sujeto universal. Muy pocas personas pueden vivir sin ocuparse de su propio cuerpo. Muy pocas personas pueden vivir sin ocuparse de sus hijos e hijas o de sus personas mayores. Muy pocas personas pueden vivir con unos estilos de vida que son posibles solo si la naturaleza no tiene límites. Pero el problema es que en Occidente el sujeto protagonista de la economía y de la política ha sido ese sujeto que no existe, ese sujeto que solamente se sostiene en la medida en la que en otros espacios ocultos haya personas que de alguna manera, personas, territorios y animales que de alguna manera sostengan de forma oculta la vida, ¿no? Ese sujeto político es el que cristaliza en la historia posterior, en la escolástica, cristaliza en el propio periodo de la modernidad, cristaliza en la Ilustración y se hace el sujeto titular en principio de derechos, se hace sujeto ilustrado y es el sujeto que de alguna manera configura uno de los mitos modernos más importantes, que es el Homo economicus, ese ser que todos los días va a los mercados de trabajo, va al espacio público y supuestamente se da de codazos con todos los que hay alrededor para satisfacer su propio egoísmo. Ese ser que desde los feminismos hemos caracterizado como el hombre BBVA, blanco, burgués, varón y supuestamente autónomo, que no existe. Ese ser que parece que todos los días brota en el mundo público, en el mundo político, lavado y planchado como un champiñón, sin que nadie le hubiera más o menos tenido que mantener y tenido que cuidar. Esa, y yo coincido con lo que decía Almudena, es la esencia del sujeto patriarcal, el sujeto de la fantasía de la individualidad, un sujeto que ha alimentado una falsa idea de individualidad, esa fantasía de individualidad a la que ella se refería, esa idea de poder vivir emancipado de su propio cuerpo, emancipado de la naturaleza y de sus límites y emancipado, digamos, de las necesidades o de los cuerpos de los demás. Así se ha conformado la idea de progreso dentro de nuestro mundo y ese es el sujeto protagonista de la historia. A lo largo de toda esta trayectoria hay tres momentos, Emilio se refería a alguno de ellos, que actúan como palanca que acelera y genera esta gran aceleración y provoca esta guerra contra la vida, ¿no? En primer lugar, la disponibilidad de energía fósil. Yo no lo voy a comentar porque lo comentaba Emilio, pero que proporciona la posibilidad de ampliar la escala de intervención, de llegar más lejos, de extraer más deprisa de una forma brutal, utilizando, como bien decía, bosques enterrados, ¿no?, en el tiempo. Pero en segundo lugar nos encontramos con otra palanca, que es cómo se ha configurado el propio modelo tecnocientífico, que reproduce ese sistema dual. ¿Os acordáis cuando estudiábamos a Descartes, que distinguía también entre el sujeto que piensa y el mundo pensado? Y dividía el mundo ya no entre el mundo de las ideas y el mundo de las cosas, ya no entre el alma y la naturaleza, sino entre la razón y el mundo material. Ese mundo natural, esos cuerpos desprovistos de razón y esa razón abstracta y aislada, que es la que dota y da la cualidad humana, digamos, a ese cuerpo que habita temporalmente, ¿no? Descartes, a partir de su filosofía, y ojo, Descartes no es un desaprensivo, ha aportado muchas cosas tremendas, ¿no?, pero alimenta una especie de despellejamiento del yo, que va también acompañando a esa idea dualista platónica y que la asienta y empieza a darle, a través de la configuración de su obra, el método científico, carta de naturaleza científica. Newton, a la hora de establecer cuáles son las leyes de la mecánica, da una vuelta de tuerca configurando la naturaleza como una especie de mecano. Las leyes de Newton lo que vienen a plantear es que la naturaleza funcionaba como si fuera un gran reloj,
un gran mecano previsible, y a través de la ciencia podíamos de alguna manera ser capaces de desentrañar cuáles eran las ecuaciones, cuáles eran las leyes universales que lo hacían funcionar. Carlos Montes nos contaba el otro día cómo esa idea que nace durante el periodo de la modernidad, a lo largo de todo el siglo XX con la termodinámica, con la ecología, básicamente se rompe y aprendemos que la naturaleza no funciona como una gran máquina, que la naturaleza es un sistema complejo que, como decía Kaufmann, más bien se organiza entre la estructura y la sorpresa, donde hay elementos absolutamente impredecibles que tienen que ver con esa complejidad que tiene en todo lo vivo, ¿no? Pero Newton establece esta idea de la máquina y establece y le da la vuelta a la idea de trascendencia. Lo que dice Newton básicamente es que era un hombre, por otro lado, tremendamente religioso. Él, de hecho, creía que era como una especie de nuevo Mesías a través de su capacidad de razonar y tremendamente misógino. Digamos que Newton lo que hace es decir, Dios es el gran relojero y los seres humanos podemos ser trascendentes cuando a partir de la razón emulamos a ese Dios y nos convertimos en una especie ingeniera, en una especie que puede intervenir también a través de las propias leyes, puede intervenir en las leyes de la naturaleza, controlando la naturaleza a través de la ciencia. Os voy a leer una cita de Bacon para que veáis cómo se formula ese proyecto científico que nace durante la modernidad y que luego, digamos, es modificado, es alterado a lo largo del siglo XX. Ahora nadie hablaría, digamos, del mecanicismo de la naturaleza, pero que sigue anclado en algunos resortes culturales de una forma muy intensa, ¿no? Decía Bacon en el Novum Organum, ¿no?, una de sus principales obras, decía, la ciencia es poder y tiene como finalidad extender el dominio de la humanidad sobre el universo. La nueva ciencia proporciona un enorme poder sobre la naturaleza a fin de conquistarla, someterla y estremecerla hasta sus fundamentos. Leo esta cita porque de alguna manera creo que ilustra de forma clara el proyecto de poder, el proyecto de intervención, un proyecto de violencia que explica por qué algunas miradas científicas y sobre todo algunas aplicaciones tecnocientíficas se han aplicado, se aplican pensando que los ríos son como grandes tuberías, que los mares pueden ser gestionados, digamos, con la lógica contable de cuánto meto y cuánto saco, que el clima, digamos, no se regulaba y una cultura a la que le es tan difícil entender la complejidad y el funcionamiento cíclico. Una cultura que aprendió a ver la naturaleza desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. Por supuesto que la ciencia del siglo XX, sobre todo en sus primeros años, rompe esta idea de mecanicismo. La teoría de la incertidumbre, el principio de incertidumbre, perdón, la teoría de la relatividad, el mundo de la física y de las partículas subatómicas, digamos, la ecología, la termodinámica, nos muestran que desde luego la naturaleza no funcionaba como una gran máquina. Pero de alguna manera una buena parte de la aplicación, lo que hace Monsanto, la utilización del mundo como un laboratorio, una buena parte de la aplicación tecnocientífica sigue funcionando como si la lógica de la naturaleza fuera esa, pensando que se puede intervenir controlando absolutamente todos los factores, ¿no? Digamos que el problema de la ciencia que nace durante la modernidad y se extiende no es alguna de sus aplicaciones científicas. Las leyes de Newton siguen siendo necesarias para fabricar tornillos, para fabricar tuercas o para fabricar muebles o coches. El problema es cuando aquella lógica de la máquina se aplicó a las cosas vivas. El problema, nos dice René Passet, es que hemos configurado una ciencia que sigue funcionando, aplicando la lógica de las cosas muertas a la lógica de lo vivo. Y ni lo que es infinitamente grande, ni lo que es infinitamente pequeño, ni lo que es infinitamente complejo, como es la vida, es explicable, es controlable con la lógica de las cosas muertas. La necropolítica se extiende también al manejo de la naturaleza. Y la tercera palanca, con
el uso de energía fósil y esta forma de entender la mirada científica, que, insisto, sigue estando presente en una buena parte de la aplicación, es el capitalismo. Y yo no me voy a referir al capitalismo como un modelo de producción de bienes y servicios, me voy a referir al capitalismo como una antropología. Porque el capitalismo no solamente produce bienes y servicios, hablaríamos también del capitalismo de Estado, sino que el capitalismo produce una materia prima en este momento esencial, y es que produce subjetividad. La mirada capitalista nos fabrica como personas, genera una subjetividad que nos hace comprender y actuar en el mundo. Una subjetividad que reduce el concepto de valor al de precio, que reduce el razonamiento económico a lo estrictamente monetario. ¿Y qué pasa cuando reducimos todo a lo monetario? Que nos quedamos sin saber cuánto vale la polinización, cuánto vale el ciclo del agua o cuánto valen los trabajos que, por ejemplo, esas mujeres llamadas amas de casa realizan durante 24 horas al día y 365 días al año, proveyendo bienes y servicios y haciendo que la vida se mantenga. Todo eso no tiene precio, todo eso no es contabilizado en nuestras economías y, por tanto, no es considerado riqueza y es invisibilizado. Lo que hace es reducir a las personas a sujetos contables que razonan estrictamente en medidas monetarias. Y eso ha provocado una ruptura del cordón umbilical de la economía con la tierra, los cuerpos y las necesidades de las personas. Ha provocado un concepto de producción que se confunde con el de extracción. Los minerales no se producen, se extraen. Lo que sacamos de la corteza de la tierra, que es finito, no se produce, se extrae. Y es completamente distinto pensar en producción que pensar en extracción. Si yo voy al dentista a la edad que tengo y me sacan una muela, no se me ocurre venir encantada diciendo he producido una muela con ella en la mano, porque me la han sacado, me la han extraído, y detrás de la idea de extracción está aquello finito que ha sido sacado y nunca más vuelve a estar disponible para ningún otro uso. Es bien diferente. Al reducir el concepto de valor al de precio, articulamos una idea de producción que es absolutamente nefasta. Llamamos producción solo a lo que hace crecer el Producto Interior Bruto. Llamamos producción solo a lo que crece, digamos, dentro de la economía mirando las dimensiones monetarias. Y cuando tenemos la mirada extraviada en la vara de medir del dinero, somos incapaces de discriminar, dice Jorge Rietzmann, entre aquellas producciones que nos acarician y aquellas producciones que nos aplastan. Midiendo en las mismas unidades, no somos capaces de discriminar entre un carro de trigo o un carro de balas. Ambas producciones nos parecen deseables y como sociedades no somos capaces de distinguir entre aquello que producimos para satisfacer necesidades y aquello que producimos simplemente para que la economía crezca, sin preguntarnos además a quién le beneficia y para qué es lo que genera, ¿no? Esto ha hecho que el dinero se convierta en una categoría sagrada, y hablo de lo sagrado en términos antropológicos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo sagrado en términos antropológicos? Pues nos estamos refiriendo a aquello que parece intocable, que parece inmutable, que parece fundamental mantener para una sociedad. En nuestra sociedad, más que el agua, más que el territorio, más que tener vivienda, más que los alimentos, más que las relaciones, es sagrado el dinero. Es el dinero lo que actúa como valor sagrado y eso alimenta una peligrosa lógica que es una lógica sacrificial. Hemos interiorizado como cultura que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Merece la pena sacrificar el territorio, merece la pena sacrificar las condiciones laborales, merece la pena sacrificar la vida, merece la pena matar a personas y expulsar de sus territorios con tal de que la economía crezca. Esa lógica sacrificial es una lógica también de la necropolítica, es una lógica de la muerte que nos está llevando también por delante, ¿no? En esa locura lo que se ha producido ha sido una especie de carrera desenfrenada, una carrera desenfrenada en la que le llamamos eficiencia, le llamamos progreso y celebramos la capacidad de destripar montañas cada vez más deprisa, el hecho de que los glaciares se derritan de forma acelerada, secar humedales a una velocidad impresionante, tunelar montañas y para eso movilizamos ejércitos o tecnología que expulsa cada vez más deprisa, perfora cada vez más profundo
tala cada vez más rápido o permite acaparar cada vez más deprisa territorios. En ese proceso de eficiencia económica, básicamente en la parte invisible, lo que sucede es que millones de cuerpos humanos, vegetales, animales o minerales sucumben. Ese es el proceso en el que estamos. Y el problema es que con ese concepto de producción, con ese concepto de trabajo, que llama trabajo solo lo que se hace en el mercado a cambio de dinero y que llega incluso a definir en las encuestas de población activa como no activa a las personas que se ocupan de sostener la vida de forma incansable, en ese proceso en el que el trabajo de cuidados o los trabajos comunitarios no es considerado trabajo, en ese proceso se nos desangra la vida y básicamente las categorías que tenemos incorporadas de producción, de trabajo, de individuo, digamos, de sujeto político, no nos permiten mirar, no nos permiten entender cuál es el proceso que se está produciendo y cómo se genera esta guerra contra la vida. ¿Qué consecuencias antropológicas ha tenido básicamente esta mirada? En primer lugar, el haber generado, y me refiero sobre todo a nuestras culturas, una cultura con una absoluta ausencia de percepción de límites. Límites de la vida humana. Somos una de las culturas que más de espaldas vive a la muerte, que más de espaldas vive al envejecimiento, nos aterran las arrugas, nos aterra la flacidez, nos aterra la vulnerabilidad, es decir, una cultura en la que se patologiza la vulnerabilidad como si fuera una especie de excepción cuando es una condición radical de vida, ¿no? Una cultura y una mirada de ausencia de límites en el que el deseo, del que tanto hemos hablado estos días, se establece como horizonte o frontera. Una cultura sin límites en el que decimos lo que es posible, hágase. Y lo celebramos, además, digamos, con alegría. Una cultura en la que el individuo, digamos, se premia al individuo que tiene los rasgos del niño caprichoso. Es decir, no asumir ningún tipo de límites, desear y no considerar ningún tipo de freno, digamos, es privilegiado, es completamente apoyado, es completamente premiado en nuestro marco cultural. Además de esa ausencia de percepción de límites, otra consecuencia es la pérdida de conciencia de vulnerabilidad y de inmanencia, una explosión brutal de individualismo. Algunos autores lo llaman una explosión del ego. La idea de la persona como empresaria de sí misma, la idea del emprendedor que resuelve sus propios problemas como si los problemas no estuvieran en un marco social y no fueran problemas de interdependencia que tenemos que resolver comunitariamente, ¿no? Incluso en el lado malo, una persona que es culpabilizada por ser precaria, una persona que es culpabilizada, digamos, por no responder a los parámetros de éxito. Si no tienes trabajo es que no eres empleable. Si no te va bien es que tienes algún tipo de tara que es tuya y que más o menos hay que remediar para que puedas estar en el marco de la inclusión, ¿no? Digamos, una pérdida de conciencia y de vulnerabilidad que hace que se pierda o se invisibilice sobre todo la importancia que tienen las relaciones. Hablábamos estos días atrás de la lógica de los comunes. ¿Cómo se mantenían los bienes comunes? Los bienes comunes se mantenían sobre todo con una comunidad. Había un bien, el agua, el bosque, y luego había una densa red de relaciones comunitarias que articulaban cómo se organizaba ese bien, a través de todo un sistema de normas y también de sanciones. ¿Qué es lo que ha hecho el capitalismo? Cambiar radicalmente esa lógica. Y hoy ya no nos relacionamos entre personas para organizar las cosas, sino que más bien la promesa es relacionarnos con las cosas básicamente a través del dinero, relacionarnos de forma individual, donde, digamos, esas relaciones de injusticia, de dónde provienen los recursos, cómo han sido producidos, queda sistemáticamente escondido en una versión libre de lo que Marx en su momento llamó el fetichismo de la mercancía, ¿no? Una tercera consecuencia era, lo comentaba antes, esta idea de progreso lineal, esta idea de progreso en el que parece que venimos de un pasado absolutamente oscuro hacia un futuro luminoso. Una idea en donde, si miráramos nuestro mundo, alguno de los ponentes lo decía, desde el exterior, veríamos que nuestro mundo en los últimos años ha ido perdiendo color verde,
El color azul es más desvaído, es más difícil mirar, pero sin embargo las pantallas de alta resolución a través de las cuales miramos el mundo han crecido en nitidez. Hemos dejado de mirar el mundo de forma directa para empezar a mirarlo a través de las pantallas, construyendo esa idea de futuro lineal. Una cosa que a mí me ha impresionado estos días visitando pues, las diversas obras de Pedro Manrique, de César Manrique, es básicamente la idea de la ventana, ¿no? La ventana y esa obsesión por la ventana, esa obsesión por obligar a mirar no solamente aquello que se deteriora, sino por obligar a mirar la belleza. Necesitamos mirar por las ventanas para ver qué es lo que pasa, qué es lo que necesitamos todavía defender, ¿no? Esa idea de progreso en donde cada vez menos personas, esos que decíamos amparados por el poder económico, político y militar, han desahuciado a una parte de la humanidad. Han decidido que hay algunas personas, muchas personas, una parte de la población a la que ya no se va a defender. Lo que se está produciendo en territorios desde hace un montón de tiempo, territorios como los de Lolita, es que básicamente todo el extractivismo transnacional, todo el interés económico saca de la tierra lo que hay, pero ya se desentiende de las personas que viven en esos territorios. Y cuando se resisten y se organizan, básicamente lo que hacen es criminalizarlas y matarlas, ¿no? Todo esto genera una tremenda pérdida de la consistencia humana. Digamos que nuestras tecnologías, además, han provocado una especie de mutación antropológica que Günther Anders llamó desnivel prometeico. Si yo soy capaz de tener comportamiento moral, es porque soy capaz de anticipar las consecuencias de mis actos. Y lo que sucede es que ahora mismo una buena parte de nuestras tecnologías no nos permiten anticipar las consecuencias de nuestros actos. Günther Anders lo hablaba bien cuando hablaba de cómo se arrojó la bomba atómica sobre Hiroshima. Decía, hay un salto tan brutal entre la trivialidad de apretar un botón y las consecuencias monstruosas de apretar ese botón y soltar la bomba, que antropológicamente en tan poco tiempo no somos capaces de hacernos cargo de ese desnivel, de esa distancia tan monstruosa. Mandamos SMS y WhatsApps a montones, pero no sabemos, no conocemos la cantidad de servidores, infraestructuras, minerales que están detrás de todo ese uso. Nos compramos a lo mejor un plan de pensiones privado, pero no tenemos ni idea de lo que están haciendo estos planes de pensiones en otros lugares donde se está arrasando con la vida. Hay una distancia brutal entre los lugares en donde se actúa y los lugares en donde se sufren las consecuencias de esa actuación, ¿no? La consecuencia, la quinta consecuencia, es que es un modelo absolutamente violento, un modelo completamente violento, digamos, en donde hemos ido conociendo a lo largo del tiempo que se ha construido sobre invasiones coloniales, sobre procesos de desposesión, sobre también la vulneración y el ataque a muchísimas mujeres. La quema de brujas, a la que se refería antes Lolita, es un asesinato que se produce en el inicio de la modernidad sobre decenas de miles de mujeres, según Silvia Federici, cientos de miles de mujeres, según María Mies, en Europa. Sorprende la poca cantidad de estudios históricos que ha habido sobre un genocidio dentro de nuestros territorios de una naturaleza y de una dimensión tan grande. Ese proyecto violento lo tenemos hoy completamente asumido, lo tenemos hoy completamente metido dentro de nuestros territorios, ¿no? Donde se ha producido además y se produce para legitimar la violencia una reducción, digamos, de muchas personas a la condición de puro cuerpo, a la condición de carne. A lo largo de la historia, el antisemitismo, la misoginia, la porafobia, la homofobia, el racismo, la islamofobia, lo que ha hecho ha sido criminalizar, etnificar y deshumanizar a las personas, asimilándolas más a la condición de naturaleza, en esa concepción de naturaleza devaluada que ha habido dentro de nuestra cultura. Salvini, cuando impide que el barco Aquarius atraque en las costas de Italia, dice y se jacta ante los medios de comunicación, dice, he impedido que un barco cargado de carne migrante atraque en nuestra costa.
El migrante, la persona reducida a grupo, el migrante, la persona sin nombre. Los cuerpos que vemos que se ahogan en el estrecho, que no tienen nombre, que aparecen, digamos, en un tratamiento, incluso cuando hablamos del terrorismo absolutamente racista. Comparad el tratamiento de los medios de comunicación del dolor blanco, digno y contenido de los atentados, por ejemplo, en Barcelona o en Londres, y el dolor, el dolor sucio, que grita. ¿Qué representación tan absolutamente diferencial y racista del dolor? Hay como un dolor que es salvaje, que es natural, que es el dolor de las personas que son básicamente deshumanizadas, en donde no hay nombres, en donde no hay cuerpos concretos ni vidas concretas. Y hay un dolor que es el dolor que merece la pena, es el dolor blanco, donde nos pasamos cada vez que hay un atentado terrorista sabiendo a quiénes han matado, a qué se dedicaban, cuáles eran sus aficiones. O sea, hay un racismo mediático estructural brutal en el tratamiento de esa violencia, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Y cómo podemos darle la vuelta? ¿Qué se está haciendo ya, que es mucho, aunque invisible? Apunto algunas ideas. En primer lugar, necesitamos un absoluto giro epistémico. Es decir, una forma de entender la ciencia que ya está en marcha, que ya hay muchas personas protagonizando, en donde los problemas que afrontamos, los problemas que ponen en el centro de la vida sean la preocupación fundamental. Hemos tenido buenas muestras. Cuando Carlos nos habló como catedrático de ecología de cómo concibe la ecología. Cuando Manola nos cuenta cómo funciona y cuál es la dinámica del cambio climático. Cuando en una excelente exposición para mí, Íñigo utiliza toda la tecnología y todo el conocimiento de la ingeniería para ver cómo afrontar y cómo adaptar, digamos, lo que no se puede frenar del cambio climático. Tenemos una ciencia que pone en el centro la vida y esa a veces se desarrolla en los márgenes de la academia, porque no es la que recibe el dinero de la cátedra Repsol, de la cátedra BBVA o de la cátedra IBM. Es una ciencia que a veces se hace contracorriente y donde las personas que emprenden esas carreras académicas no llegan a tener ni muchísimo menos los grados de acreditación de la ANECA que suelen tener quienes sí que entran por unas vías mucho más centradas, ¿no? En segundo lugar, y ha sido comentado en algunas de las intervenciones, necesitamos un cambio radical en el modelo de educación, y estoy hablando de educación en sentido amplio. Pero quiero decir que probablemente seamos la primera cultura y casi de las primeras generaciones que estemos educando a la gente más joven en contra de su propia supervivencia. No tengo tiempo para desarrollarlo, pero diré que cuando haces un estudio del currículum oculto antiecológico que hay dentro de los currícula y de los proyectos educativos de muchos de nuestros gobiernos, lo que nos encontramos es una verdadera inyección de neoliberalismo en vena. Hay gente que estamos trabajando en currículum alternativo. Hay gente, por ejemplo, en la FUEN, lo hemos hecho, que llevamos años trabajando en configurar un currículum que meta la dimensión ecosocial y la dimensión feminista como un elemento central. Y lo que hemos cogido ha sido el decreto de enseñanzas mínimas del Ministerio, lo hemos cruzado con los grandes problemas de nuestro tiempo y hemos hecho nuestro currículum alternativo que está a disposición para todas las personas. En este momento estamos haciendo materiales. No somos los únicos ni las únicas, hay mucha gente que está ya trabajando en esta línea, ¿no? Más elementos de lo que necesitamos hacer. Necesitamos disputar la hegemonía económica, la hegemonía política y la hegemonía cultural, ¿no? ¿Qué es disputa de la hegemonía económica? Necesitamos básicamente asumir el decrecimiento de la esfera material de la economía. Y ojo, no estoy hablando de crecimiento del Producto Interior Bruto. Estoy diciendo que sí o sí, como dato, estamos abocados a vivir con menos energía, menos materiales y menos consumo. Y hay solo dos formas de hacerlo. Una forma que asuma radicalmente la obligación de componer sistemas económicos y metabolismos económicos que decrezcan en el uso de energía, de materiales y de recursos de la tierra, o una forma fascista. Ese techo ecológico que decíamos ayer y ese suelo material de necesidades que señalábamos y que configuraban ese rasgo, ese espacio seguro para la humanidad, lo que sucede es que cuando el suelo mínimo de necesidades se alarga y se agranda para algunas personas, el techo ecológico se acorta y lo que sucede es que hay gente que queda fuera. Es un juego de suma cero. Y no nos valen
las opciones que dicen que hablan de economías verdes sin plantearse ese decrecimiento de la esfera material de la economía, porque eso es ecofascismo. Eso es una mirada verde de la economía que alimenta, a lo mejor, la tranquilidad de la conciencia de algunos sectores de la población pijo-progresistas que son capaces de comer alimentos que no envenenan ni a la tierra ni a las personas, mientras grandes masas de la población cada vez comen una comida que es más parecida a la mierda que otra cosa, ¿no? Es decir, queremos esos cambios para todo el mundo y hay posibilidades de hacerlos. Hay posibilidades de hacerlo cambiando la dinámica de penalizaciones, cambiando la dinámica de bonificaciones, cambiando la dinámica, digamos, de subvenciones y de estímulos. Ayer lo decía Federico. Hay formas de hacerlo aplicando criterios biomiméticos, digamos, a la forma de organizar la economía. Una economía solar, una economía cíclica, una economía lenta, una economía diversa y una economía que atienda los límites. Hay montones de personas trabajando en eso. Hay estudios metidos en cajones de ministerios y en cajones de universidades que no digo que sean una hoja de ruta, pero que desde luego nos dicen que hay caminos balizados. Cuando decía Naomi Klein que el miedo solo paraliza cuando no se sabe a dónde correr, nosotras y nosotros tenemos caminos señalados para saber por dónde podemos correr. Tenemos alternativas también en la forma de construir la teoría económica, esas miradas heterodoxas de la economía que a través de la economía social y solidaria, de la economía feminista y de la economía ecológica nos proporcionan un marco teórico distinto para poder reconfigurar. Tenemos también, digamos, posibilidades de ver cómo gestionar la demanda y no son cosas que estén en la ciencia ficción. Digamos que algunos partidos verdes ya lo hicieron hace tiempo y lo han hecho ahora. Hablaban, por ejemplo, de limitar los vuelos de ocio, decían a 3 al año, a mí ya me parecen mucho, ¿no? Pero limitar los vuelos de ocio. Las políticas de límites tienen posibilidades de funcionar, ¿no? En segundo lugar, disputa de la hegemonía política. Y disputa de la hegemonía política yo me voy a remitir a lo que ha dicho Emilio. Hablamos de disputar la hegemonía política para referirnos no solamente a quién está en las instituciones, que ojo, es muy importante quién está en las instituciones, sino para configurar movimientos sociales que sean capaces de revertir, que quieran y deseen esos cambios. Y por último, la disputa de la hegemonía cultural. Hablando de principio de suficiencia, hablando de lo común como principio político, la comunidad es clave. Hablando de la empatía como posibilidad de articular una ética del cuidado, hablando de cambiar el concepto de seguridad. Seguridad no solo el blindaje de las élites. Seguridad es afrontar esta dinámica de radical, digamos, incertidumbre global, que es lo que llamamos la precariedad, ¿no? Hablamos de cambiar el concepto de heroicidad. Cuando Lolita dice quiero vivir, no quiero ser un mártir, no quiero ser una mártir, habla de un concepto de heroicidad feminista. Se acabó aquello de patria o muerte, se acabó aquello de queremos dar la vida por la causa, porque la causa es vivir. Y nosotras lo que queremos es que la vida sea la causa. Hablamos del mantenimiento de la memoria de la vida en las semillas o de la memoria de las luchas y de la tierra, ¿no? Y hablamos de otra mirada distinta de eso que se llaman colapsos. El colapso no es un botón, digamos que aprietas y de repente hay un Armagedón. El colapso es un proceso de degradación que se va produciendo poco a poco. Y la humanidad no tiene experiencia de un colapso global, pero sí tiene experiencia de colapsos locales, de sequías, de guerras, de momentos difíciles, de invasiones. Ellos y ellas, los pueblos originarios, nos dicen nuestro colapso empezó hace 500 años, cuando mataron a una buena parte de nuestra población y resisten y se mantienen vivos y encima se ríen como se ríe Lolita. Tenemos ahí otra mirada distinta del colapso. Termino. Necesitamos cambiar la lógica de los derechos y hago lo que decía Emilio que iba a hacer, que no lo iba a hacer, pero ya lo hago porque lo ha dicho él, ¿no? Y es plantear una mirada distinta sobre el derecho y plantear la reformulación de ese primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos. El primer artículo dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón, debemos vivir fraternalmente los unos con los otros. Si lo miráramos desde una perspectiva ecofeminista, debiera decir algo parecido a esto.
Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una cantidad enorme de atenciones, cuidados y conocimientos que deben ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos, llegaremos a estar dotados de razón que nos permita vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta con límites físicos que compartimos con el resto del mundo vivo y estamos obligados a conservar. No prometemos tranquilidad, no prometemos calma, pero sí la tarea política más hermosa, más llena de sentido vital, a la que yo invito a todas las personas que estáis aquí a uniros. Muchas gracias. Bueno, pasamos ya a la última parte del curso. Según el programa debería acabar la mesa redonda en 15 minutos. Entre todos está que hagamos un pacto con el tiempo de viernes por la tarde y, no sé, la dejamos en, no sé, media hora, 40 minutos. ¿Sí? Pues nada. Se me fue la moderadora. Pues bien, va a moderar la mesa Irma Ferrer. Es licenciada en Derecho y ha ejercido como abogada en la defensa de diferentes causas medioambientales, representando a colectivos ciudadanos y a asociaciones de defensa de la naturaleza, así como en diferentes procedimientos contenciosos administrativos y penales que tienen que ver con la corrupción urbanística. Caso Unión, caso Jable, caso Stratus, caso Yate y caso Costa Roja, entre otros. Ha sido asesora de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo Insular de Lanzarote y coordinadora del equipo de redacción del Plan Territorial Especial dirigido por Fernando Prats. Asimismo, participó como letrada en la Comisión Municipal sobre el Plan General de Arrecife en representación de los movimientos sociales. Tiene la palabra Irma Ferrer. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches. Debo, en primer lugar, agradecer a Fernando Prats y a Yayo que me hayan otorgado el honor de participar en estas jornadas. Me han enriquecido, no solo personal, sino también profesionalmente. Con Fernando bromeábamos el otro día sobre una pregunta que me hace muy a menudo sobre mi despacho, ¿no? Yo soy abogada y tengo un despacho profesional abierto, ¿no? Y muchas veces me preguntan, ¿qué tal? ¿Qué éxito tienes? ¿Cuánto dinero ganas? ¿No? Y es difícil explicar a la gente que tengo mucho éxito profesional y que no gano dinero, ¿no? Hoy ustedes me han enriquecido, con lo cual a la siguiente pregunta, la siguiente vez que me lo pregunten, Fernando, diré, soy rica. Y ya, los dejaré pensando a ver si llegan a alguna conclusión. En segundo lugar, tengo que dar las gracias a la Fundación César Manrique, no solo por la organización de estas jornadas, que son esenciales para la vida, sino por los actos del centenario de César Manrique, la celebración de los 100 años de vida. Esta celebración, y no me equivoco cuando afirmo que es un renacimiento de la cultura en Canarias. Un renacimiento de la cultura que necesitamos como agua de mayo. Un renacimiento además liderado por la Fundación César Manrique. Y lo que necesitamos sobre todas las cosas, en mi opinión, son líderes sociales. Líderes que protagonicen jornadas como esta. La institución de la Fundación en Canarias y en España es difícil que se compare su legitimación, su credibilidad, la confianza que los ciudadanos de bien en esta isla depositamos en ella. Muchas gracias, José Juan Ramírez, muchas gracias, Fernando Gómez, muchas gracias al equipo de la Fundación César Manrique. Yo a José Juan Ramírez, a Fernando Gómez y a Fernando Prat no tengo sino que ofrecerles mi compromiso personal y profesional con la palabra de César, con el legado de César, con la actividad de la Fundación y con el ejemplo que admiro de Fernando Prat. Muchísimas gracias. Antes de sentarme, les voy a explicar la imagen.
Le había dicho a Idoia que iba a traer un poema. Finalmente, el Guirao, que es un ser excepcionalmente generoso conmigo, me prestó esta fotografía. Luis Guirao firma como Ya Sandoval, con un texto que dice: la justicia está arrestada por orden de la avaricia. Es un texto de Manolo Entrechinato, que es poeta y músico. Es parte de una canción que se llama Abrazado a la tristeza, ¿no? Esta imagen va a dar sentido a la ponencia que voy a dirigir, que voy a moderar, puesto que es la imagen del empoderamiento de la ciudadanía. No se ha hablado en estas jornadas y me ha extrañado del empoderamiento, de lo necesario que es empoderar a los ciudadanos para enfrentar este gran reto que es el cambio climático, ¿no? Es una imagen de la manifestación ocurrida en junio de 2014 en esta isla, donde salieron 30 a 35.000 personas a manifestarse diciendo no a las prospecciones petrolíferas aprobadas por el gobierno para Repsol. 30 a 35.000 personas que salieron a la calle haciendo honor al legado de César Manrique. He planteado una mesa, he hablado con los ponentes, hemos estado de acuerdo en plantear una mesa que gire en torno al empoderamiento de los ciudadanos, sobre 3 ejes que he distribuido en los 3 ponentes en función de su ejemplo vital. Son líderes los 3, como ustedes han podido comprobar, ¿no? Con Lolita quiero enfrentar una cosa muy importante para mí cuando he enfrentado el antropoceno, hace años cuando empecé a leer el antropoceno, ¿no? Sobre el antropoceno, caían en mis manos libros, me decían tienes que leer esto, Fernando, Luis, tienes que enfrentar esto, y yo que me dedico a la corrupción, que siento en los tribunales a los vecinos que nos roban y les digo corruptos en la cara, en la calle, para enfrentar el antropoceno tuve que leer primero sobre el miedo. Miedo individual, es decir, el miedo a la pérdida de mis seres queridos, de la descendencia, un miedo colectivo a la extinción, posible extinción de la raza humana, pero también el miedo a enfrentarnos a la estupidez humana y ver la profundidad de esa estupidez. En esta jornada se ha hablado de que esto es una lucha contra la estupidez humana, ¿no? Harari habla de Homo Deus, habla de Homo Sapiens, y mi experiencia profesional me ha hecho incluir, no sé si lo comparten, probablemente no, porque es un poco prudente, poco moderado, al Homo Corcho. El Homo Corcho es aquel que decide por propia voluntad ser estúpido, es decir, no conocer, no saber. El Homo Corcho confía en que flotará, pase lo que pase. Me parece que Lolita puede plantearnos con su ejemplo cómo enfrentar ese miedo, porque creo que enfrentar ese miedo es el primer paso para poder entrar de fondo en las consecuencias del antropoceno. En segundo lugar, a Emilio le he propuesto que hablemos sobre algo esencial que ya yo he nombrado, que es la educación. La educación y el lenguaje he mezclado, porque me parece que es el instrumento vital que tenemos para enfrentar los retos de este cambio de paradigma. En estas jornadas yo pensé al principio que había entendido algo, ¿no? Ayer me puse por las noches a repasar las notas y dije, vale, Irma, vas bien, has entendido, estás a la altura de lo que se te pide, ¿no? Pero claro, llegué a la conclusión de que no había comprendido nada, porque cuando alguien, Fernando Gómez Aguilera, habló de capital oceno, yo escribí capital oceno. Y cuando hablaron de esto es una lucha contra el deseo, yo escribí debajo lujuria, que es el deseo exacerbado. Claro, del primer mundo no se lo cuentan a los 500 millones de habitantes de Nigeria, ¿no? No es deseo, es lujuria. Pero claro, inmediatamente después de la lujuria me fui a la avaricia, y me fui a la envidia, y a la soberbia, y a la gula, y a la ira, y rellené los 7 pecados capitales. Creo además que cometemos un error gravísimo en hablar en términos económicos. Propongo, dado que esta es una conferencia que trata sobre qué hacer, que dejemos a un lado los términos económicos, dejemos de hablar en términos económicos, dejemos de contribuir a esto de que somos humanos contables, ¿no? Como decía Yayo, y empecemos a hablar en otros términos, ¿no? No hablemos del PIB, hablemos de a costa de quién
No hablemos de enriquecimiento ni de coste, hablemos de amor, de afecto, de cariño, de familia, de calidad de vida. Hablemos de mejorar nuestra vida, no hablemos de éxito y comparemos el éxito, unamos el éxito a la rentabilidad económica. Estamos muy equivocados. No hablemos de progreso, no mezclemos el ser con el tener. Dejemos de tener, dejemos de acumular, dejemos de correr detrás del dinero y empecemos a preocuparnos por ser. Ese pequeño reto se lo he propuesto a Emilio. Y a Yayo le he propuesto pues lo que mejor Yayo sabe hacer, ¿no? Que es el cambio en el sistema de valores, porque creo que es necesario el cambio en el sistema de valores para plantear un cambio en el paradigma, ¿no? Nadie como Yayo, ustedes la han escuchado, nosotros la tenemos como droga en casa, ¿no? La escuchamos sistemáticamente en Radio 3, donde actúa, donde interviene en el hacer y realmente se ha convertido en adictiva, ¿no? Así que mi intención con Yayo es tratar el cambio del sistema de valores como motor del nuevo paradigma, ¿no? Realmente escuchando a Yayo, que habla de cosas durísimas como exterminio, como muerte, yo no sé qué me pasa, pero cuando la escucho y me preguntan ¿qué ha dicho Yayo? ¿De qué ha hablado Yayo? Yo respondo, Yayo ha hablado del amor. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Toda esta línea de los tres propuestas a los ponentes la voy a introducir con las palabras de César, porque estamos aquí de alguna manera tratando el Antropoceno para celebrar los 100 años del nacimiento de César Manrique. Así que he escogido de un libro que se ha convertido en mi Biblia, perdón, La palabra encendida, he escogido frases de César que van a dar la introducción a las ponencias de cada uno de ellos o a la participación de cada uno de ellos. Evidentemente se pueden intercalar entre sí en la conversación que tengamos y voy a añadir las preguntas que se me han dado para cada uno de ellos porque están nombradas, ¿no? Emilio, la educación como base para desarrollar el nuevo paradigma, ¿vale? Como instrumento, la educación, el lenguaje. En 1976, César decía, tenemos el deber moral de fomentar la cultura y sobre todo la educación primaria cívica, por carecer en absoluto de ella. El pueblo no ha tenido la culpa de esta ignorancia. El gobierno no se ha ocupado nunca de una educación primaria con dignidad. El mayor negocio de un país es su educación. En el grito de socorro por las siglas 1979, he puesto los años porque, eso que decía Lolita, ¿no? Ya se los dije, yo lo dije, ¿no? En 1979, César decía, un pueblo sin cultura está condenado a la ruina. El primero de nuestros bienes culturales es la naturaleza, es el espacio donde vivimos. Y en 1982 decía, a medida que avanzamos, retrocedemos. El final no nos queda lejos. Esto de que a medida avanzamos, retrocedemos, me parece muy significativo con esto de éxito, progreso, desarrollo. En fin, Emilio, todo tuyo. Como si fuera fácil. Vale. Yo creo que has planteado una cuestión que a mí me lleva preocupando desde hace mucho tiempo, y sobre todo a raíz de una crítica que me hizo César Rendueles, la presentación de un libro mío, en la cual me dijo que cuando yo hablaba de la lujosa pobreza o de la reforma moral, estaba dejando de lado una cuestión fundamental y es que, digamos, como que cargaba una suerte de paradigma neoliberal inconsciente al responsabilizar a los individuos de muchos de estos, de la necesidad de impulsar como estos cambios, en la medida en que la gran mayoría de nuestros hábitos o de nuestras percepciones están inducidos por una estructura social y que de algún modo al ecologismo como que a veces le faltaba esa necesidad de apuntar a la estructura social generadora de esas visiones del mundo, más que una especie de interpelación a un heroísmo individual de cambiar, ¿no? De cambiar tus hábitos o de cambiar tus percepciones. Y creo que la cuestión de la educación es absolutamente básica, porque si hay una herramienta poderosa, que además está en manos de las instituciones públicas y por la que puede merecer la pena hacer algo como ganar unas elecciones, es precisamente por la capacidad que tiene la educación pública de conformar ciudadanía. En ese sentido, creo que si hablásemos, ¿no?, de utopías concretas, porque hay veces que el ecologismo como que ha tenido el problema de tener como muchas pesadillas diurnas, pero muy pocos sueños diurnos, ¿no? O sea, tenemos perfectamente claro
el rumbo desastroso hacia el que vamos, pero a veces nos falta pues, ese saber a dónde correr que dice Yayo para que el miedo no nos paralice. Pues creo que algo que se tendría que haber hecho seguramente de hace 30 años, pero que nunca es tarde si la dicha es buena, es hacer una intervención en el sistema educativo, en los currículums, que como decía además Yayo, pues ya tenemos gente que ha trabajado en ello, como pueda ser FUEN, ¿no? O sea, tenemos claramente al menos la arquitectura general de lo que podría ser un currículum biófilo sensible con la crisis ecosocial y que pueda conformar una ciudadanía distinta. Y esto me parece que es un asunto absolutamente estratégico y que es algo que realmente no está tan lejos. No está tan lejos. Seguramente no podamos esperar del Gobierno de la Nación que salga algo como esto, quizás sí, pero quizás estemos a 4 años de algo como esto y me parece que puede ser absolutamente fundamental, con el problema, y lo planteaba ayer Nano, de que quizás nuestros plazos son cortos. Esto se tendría que haber hecho pues, seguramente cuando lo dijo César y no ahora, ¿no? Llegamos 40 años tarde, pero bueno, como la transición no es un juego de todo o nada, de blanco y negro, sino que siempre es gradual, pues será mejor empezar ahora que no empezar nunca. Mira, hoy, mientras preparaba las notas, he recibido un WhatsApp de mi hija. Perdonen que le hable de la familia, ¿no? Que es un poco... Pero el año que viene quiere estudiar segundo de bachillerato, quiere hacer medicina. Medicina, segundo de bachillerato. Y el WhatsApp de ella, que está afuera, decía: por favor, vayan el lunes a una reunión en el Instituto Público de Teguise, porque nos van a quitar historia de la filosofía. Y los padres tenemos que reunirnos con el profesor de historia de la filosofía, que es quien mejor ha formado a nivel personal a mi hija este año. Le han dado muchos profesores mucho conocimiento, pero quien ha formado como persona a mi hija Laura este año ha sido el profesor de filosofía. Nos convoca el lunes para intentar firmar y hacer escritos para que tengan historia de la filosofía. Tienes una pregunta que dice: el artista y la creatividad como solución a un diseño para un mundo en sintonía al planeta y su naturaleza. Sin duda, pero además yo creo que habría que darle como una vuelta a esa propuesta, que es absolutamente válida, pero irían como un paso más allá, ¿no? Una de las cuestiones que nos puede permitir vivir una vida buena con menos es dar juego a todo ese elemento de creatividad, que además la creatividad es una de las cosas mejor repartidas de este mundo. O sea, tenemos que romper un poco... estoy de acuerdo con esa frase, pero evidentemente hay personas que tienen una visión del mundo absolutamente genial, pero rompería con la idea del artista como el elemento privilegiado que tiene el monopolio de la creatividad, ¿no? Creo que todo el mundo es capaz de desarrollar ese tipo de procesos como creativos que dan mucho sentido a la vida, ¿no? En la presentación, Idoia mencionó una cosa que no suele mencionar nunca, que es que soy de un grupo surrealista, y los surrealistas tenemos un concepto que es el comunismo del genio, diciendo que si en el fondo todo el mundo tiene una enorme capacidad simbólica, una enorme capacidad creativa, simplemente tenemos una estructura educativa que la privilegia en muy poca gente. Y me parece que dar salida a ese comunismo del genio, a esa vía artística que todas y todos llevamos dentro, puede ser uno de los elementos que mejor compense la reducción de consumo energético y material para tener vidas bonitas, vidas bellas y vidas maravillosas. Muchas gracias, Emilio. ¿Continuamos? Continuamos. Vale, Lolita. Sí. Primero, mirar de frente al miedo. Y vencerlo. De verdad, yo tuve que decirle a Luis: búscame, quítame esto, quítame colapso, quítame, ahora lo entiendo todo, quítame los libros y ponme primero el miedo, ¿no? Y de la lectura sobre el miedo, la conclusión a la que llegué es que la paralización que provoca el miedo solo se enfrenta con la actividad. Y dije, vale, bueno, pues entonces ahora voy a empezar a leer y a ser activa en el reto, ¿no? Que se nos plantea. Mirar al miedo de frente y vencerlo. En 1980-82, no está datado, César Manrique decía: la denuncia y protesta siempre es positiva y válida cuando va cargada de razón y como recuperación de lo justo, pero luchando con el ejemplo de nuestros actos ante la propia vida. Lanzarote, 1992, decía César: hay que seguir el baile de los corruptos, este es el sistema establecido. Si se denuncia la corrupción tercermundista que tenemos, te puedes jugar el tipo. ¿Cómo vencer el miedo al homo corcho que quiera pasar mínimamente al homo sapiens? ¿Cómo se hace eso? Bien,
Bueno, no hay una receta absoluta. En el pueblo decimos en nuestros diálogos de saberes, que es muy lindo cuando nos ponemos ahí a dialogar con las ancestras y los ancestros, decimos que no tenemos la verdad absoluta, no somos el pueblo perfecto, ni el único, ni el mejor. Hay varias expresiones de cómo podemos trascender ante estas circunstancias de la vida. Y hablando del miedo, pues dentro de mi pueblo también yo lo aprendí ahí sí que, ahí como dices, en la acción. Yo me acuerdo que yo tenía un miedo profundo a los militares, era obvio. Porque yo me acuerdo, o sea, cuando tú dices que mirarlo de frente, no solo éramos castigadas, yo lo he comentado en alguna otra ocasión, era un delito verles frente, pero los militares en mi pueblo tienen una formación, que yo la tenía aquí, que en varios lugares, en Alemania, en Australia, en Reino Unido, Estados Unidos, les han apodado terribles máquinas de matar, que no es ejército o soldados por sí, son caibiles. Y uno de los que me quiere matar y de los que ha enviado amenazas es un caibil. Y estuvo ahora era candidato presidenciable y es genocida, estuvo en mi territorio. Entonces te puedes imaginar a qué nivel era enfrentar el miedo. ¿Y por qué? Porque ellos son así, son expresiones sanguinarias, tienen un mensaje que dice: la mente domina el cuerpo, si avanzo, sígueme, si retrocedo, mátame. Y hay que proceder como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza. O sea, expresiones como estas son las formas de tortura, y cuando dicen: si avanzo, sígueme, si retrocedo, mátame, es si avanzo en asesinar al enemigo interno. ¿Y quién era el enemigo interno? Nosotros, o sea, los pueblos, las comunidades. Desde ahí fue el genocidio, mi pueblo vivió genocidio. Entonces yo vengo de esa forma trascendental de vivir. ¿Y cómo es que lo logramos hacer? Porque no es una receta que yo me di, es que lo que yo digo de que yo lo mamé en mi territorio. Lo mamé así con leche materna, no leche de bote. Lo mamé así, mi mamá me daba ahí la teta, dirían acá, y en esa teta iba como esa magia cósmica de vencer el miedo, pero no de vencerlo de una vez, sino de trabajarlo. Y en mi pueblo se trabaja el miedo, se trabaja en el sentido de varias acciones que se vinculan con nuestra cosmovisión. Por ejemplo, dentro de los nahuales tenemos un compromiso de equilibrar, y el miedo es un desequilibrio que entra en nuestro ser, no solo el ser individual, sino el ser colectivo. Y cuando está el miedo dentro del ser, hay un desequilibrio que hay que volver a equilibrar. Y se equilibra no solo con que tomemos algo así, se equilibra con medicina ancestral. Me acuerdo que mi abuela decía, un ajo en la mañana, el miedo va a vencer el miedo. Y yo, ¿un ajo en la mañana va a vencer el miedo? ¿Cómo? No sé qué. Era obvio, porque era como antibiótico, se liberaba de las enfermedades, y cuando uno tiene menos enfermedades, tiene menos tensiones de los miedos. O sea, no es en sí separado. Yo veo que Occidente ha cometido un grave error que le conviene al neoliberalismo, de separar las enfermedades y separar la mente del cuerpo, del alma, del espíritu. Es más, te escucho y dices, saber si hay alma. Y yo lo entiendo, pero ya decimos, hay alma, hay espíritu, hay energía. Así ya te sentí. Wow. ¡Qué bien! Hay energías cósmicas que son con las que, o sea, ¿cómo decirle? El vínculo cosmogónico, la luna nos puede sanar.
El mar nos sana del miedo, de ese desequilibrio con el mar. Ya la hicimos. O sea, el mar o la mar, como le quieran llamar, es una expresión cósmica, estratégica, aliada contra el miedo. Ah, sí. El público... Y puedo seguir aquí diciéndoles la espiritualidad, las ceremonias, el fuego. Hoy es un día del fuego. Yo danzo mucho con el fuego. Danzamos con el fuego, le hablamos a los espíritus de las abuelas y le decimos, buena onda, abuelas, díganme algo en mis sueños, a ver si me van a matar o qué onda. Entonces las abuelas ahí también están echando ganas en la otra dimensión, pero ustedes miren cómo se ríen, pero así esa es nuestra cosmovisión. Ancestras, las montañas, la comunidad, nos sanamos solas. Solas nunca más, diría una campaña. Sanamos en colectivo y sanamos no es que hay una persona ginecóloga, experticia en no sé qué, que me va a sanar. Nos sanamos entre nosotras, porque esta que es ginecóloga buena onda también tiene algunos mieditos ahí que también les podemos apoyar. Entonces sanamos juntas. Se me ocurre que esta sociedad capitalista, ¿no?, que hemos sido la causa de este efecto, que es el cambio climático, porque yo creo que a estas alturas ya coincidimos todos que la causa es el capitalismo exacerbado, ¿no?, ese capitaloceno del que hablábamos estos días, osceno, vamos a añadirle una S y empezamos a cambiar los términos, ¿no? Esta sociedad capitalista del primer mundo, que nos sentimos tan poderosos y tan superiores a otras razas y a otros mundos, debemos envidiar ese poder personal y ciudadano que ustedes tienen, el empoderamiento de la ciudadanía. Mi propuesta es la primera, empoderamiento de la ciudadanía, claves para vencer el miedo, cambio de lenguaje. Lolita, te preguntan, si pudieras decirle a esas empresas todo lo que te gustaría en una sola frase, ¿cuál sería? Esto es una provocación absoluta, ¿no? Provocando, que es gerundio, todo. Provócame. En una sola frase. Uy. Ay, no, soy muy malcriada. Bueno, lo voy a decir en confianza. ¿Tenemos permiso? Sí, por favor. Asesinos de mierda, váyanse de mi territorio ya. Por favor, voy a repetirlo. Lanzarote, asesinos de mierda, váyanse de mi territorio ya. Bien. Entre rejas, váyanse entre rejas. En lo que comentabas antes, te cuento también una anécdota. Yo creo que lo que ha surgido esa tarde va de una anécdota, por lo menos para decirte. Los insultos. A mí hay uno especialmente que me gusta mucho, que lo considero un honor. De hecho, nosotros hablamos de, oye, esto me lo han dicho a mí, que lo verán publicado en la prensa de la mafia, que es descatalogados sociales. ¿No te han dicho descatalogada social? Todavía no diría. Descatalogada significa estás al margen de la moda, del éxito, o sea, estás tan lejos que estás descatalogada. Para mí es un honor, o sea, que me llamen descatalogada social con tanto mocorcho que nos rodea, ¿no? Me dijeron espantaturismo, podría ser así, cuando yo vine aquí. ¿Espantaturismo? Bueno. Espantaturismo, yo no lo había escuchado y ahora descatalogada social. El grupo de WhatsApp que tenemos los juristas en Lanzarote, en Tenerife y en Valencia, Acción Cívica y Transparencia Urbanística, nos llamamos el Aquelarre. Y ahora la abogada de Valencia, el Aquelarre, brujos y brujas. Sí. La abogada de Valencia, Miriam Salmerón, me ha dicho, dile a Lolita que somos brujas inífogas. Queda dicho. Yayo, bien. Te toca. El cambio de los valores como motor de nuevo paradigma. Tela.
En 1978, en el manifiesto SOS, Salvemos Lanzarote, en 1978, César decía: de cualquier forma, cuando un ser no es capaz de amar, de realizarse creativamente, está en manos de la destrucción. En 1979, en un manifiesto que se llama, fíjense qué belleza, Vale la pena vivir, en el fondo de la cuestión todo se puede mover a través de una gran pasión, de un gran amor y de una energía total. Y yo, perdona, pero voy a incluir algo porque has hablado de la belleza y tenía un texto que había rechazado por falta de tiempo y Sidoya no me ha sacado la tarjeta roja, es que puedo permitirme el lujo de leerlo. La palabra encendida, Fernando Gómez Aguilera. Todo comenzaba a ser más claro, dice César. 1973, yo no había nacido. Las provisiones se fueron derrumbando. El horizonte empezaba a hacer más sentido. ¡Qué liberación! Había que dimensionarse colocando la imaginación al servicio de la vida y todas las infinitas posibilidades constructivas para nuestra armonía. El sentido más sabio es rodear de la mayor belleza, en el mejor sentido de la palabra, el entorno donde el hombre habita, realizando de todas las maneras la adecuación para su felicidad, comodidad y tratando de despertar agudamente su capacidad de poder ver y sentir con asombro y con conciencia de todo lo que poseemos. Ahí te lo dejo. Bueno, yo siempre planteo, o sea, cuando te acuerdas, por ejemplo, de aquella cita famosa de Walter Benjamin, que decía que en este momento la revolución era activar el freno de emergencia de la maquinaria loca de la historia y del capitalismo, ¿no? Y yo siempre he pensado, siempre que he leído esa frase, que lo que activa esa palanca es el amor, ¿no? Un concepto de amor que no es el concepto de amor moña, de amor romántico que desde los feminismos tratamos de combatir, un concepto de amor ligado al sacrificio, ligado a la renuncia de una misma, sino un concepto de amor político. ¿A qué me refiero? De amor radical por la vida, ¿no? De pasión exactamente por la vida, a esa radical conciencia de vulnerabilidad y a la radical conciencia de tener que hacernos cargo unas personas de otras, ¿no? Y tener que hacernos cargo también del resto de la vida. Por eso, para mí, o lo que me mueve y me ha movido siempre por dentro, siempre he pensado que el activismo en el fondo es un acto de amor por la vida y por la gente. Yo al menos lo vivo así, ¿no? Lo vivo intensamente así, ¿no? Con ese concepto, insisto, de amor político, que algunas personas llaman solidaridad, pero que para mí es lo que me mueve un poco todos los días, ¿no? Hay una canción de Silvio Rodríguez. Para mí Silvio Rodríguez es uno de los mejores cantantes del amor. Tiene un concepto del amor alucinante, ¿no? Y hay una canción en la que habla de quienes desencadenan las guerras y dice, hay un trozo que dice, estaba intentando recordarla, dice: la orden de fuego la dio un disidente de la cultura, la carne, la gente, el sueño y la vida que no sea virtual, ¿no? Es decir, son disidentes del amor, básicamente las personas que perpetran esta dinámica de guerra contra la vida, ¿no? Y esta mirada de amor, Lewis Mumford también tenía en un texto, decía que cualquier proyecto que no hubiera sido concebido con amor tenía que ser radicalmente desechado, ¿no? Y yo creo que también nos lo tenemos que aplicar a la hora de pensar los movimientos que construimos. O sea, vamos a necesitar muchas horas de activismo, muchas horas de activismo. Y el espacio de activismo, por tanto, no puede ser un espacio hostil, no puede ser un espacio de desamor. Tiene que ser un espacio de relaciones mutuas, ¿no? Yo me estaba acordando cuando decía Lolita lo del miedo, de unas mujeres colombianas que estaban en una zona paramilitarizada y contaban cómo habían abordado el tema del miedo. Y lo que hicieron fue articular una campaña que a mí me pareció flipante, que se llamaba Hagámosle el amor al miedo. Y lo que hicieron fue compartir colectivamente sobre esa idea de miedo, a dónde nos lleva, qué es lo que nos asusta, y al final el descubrimiento a través de sus ceremonias, de los rituales, fue un descubrimiento en el que solamente se podía confrontar el miedo tejiendo un colectivo que fuera capaz de amarse entre sí para poder generar comunidad y para poder enfrentarse, ¿no?
Miramos ahora, digo aquí, nuestros movimientos sociales y son espacios terriblemente hostiles, donde el Homo economicus se ha transformado en una especie de Homo militantus, ¿no? En donde que también, Generando muchas subespecies. claro, que también te viene y te dice, mira, yo no he venido aquí a hacer amigos, he venido a cambiar el mundo, y dices, uf. O sea, colectivos colectivos que no son capaces además de tener estrategias de resolución de conflictos. O sea, hasta los primates tienen estrategias de resolución de conflictos. O sea, los bonobos, por ejemplo, lo resuelven todo, con perdón, follando. No digo yo que vaya a ser, aunque ni tan mal, ¿no? En Bilbao no follan mucho. Pero necesitamos... Venga, Canarias, ambiente cálido, baja Lolita, baja. En la latitud, el cambio climático. Pero lo que quiero decir es que sí necesitamos buscar esas estrategias de cómo construir esos movimientos que sean capaces de confrontar y de generar un espacio de bienestar en la propia actividad militante. O sea, el activismo tiene que ser un espacio de bienestar. Hay una pregunta que yo creo que ha sido contestada, que dice que cómo podemos parar la inercia consumista, ¿no? Pues primero llamando a las cosas por su nombre, después venciendo el miedo para actuar y finalmente amándonos más, ¿no? Para finalizar, tengo que contarte primero una anécdota, Yayo, ¿cómo no? Esta mañana hablaba con mi hermana, que es compañera del despacho, y le decía más o menos lo que quería plantearle y la imagen, ¿no? Que Manolo me ha dicho que dura, durita la imagen. Y como le prometí a Idoia un poema, he venido compensando con un regalo, un préstamo que me ha hecho mi hermana, que es un libro que lee mi sobrina Andrea, que tiene 4 años, casi 5, ¿no? Si no me equivoco, porque se me pasan los años y no me doy cuenta. Se llama El emocionario. Di qué sientes. Y claro, me he acordado completamente de esta propuesta que te hacía de hablemos del amor, ¿no? Hablando del cambio climático, hablemos del amor y así montamos bien. En fin, este reto que me han propuesto de moderar esta mesa, para mí, cuando Fernando Gómez me lo propuso, yo le dije que sí inmediatamente, no paré a pensarlo, pero después dije, Irma, qué osada eres, ¿no? No estás preparada para esto. No estoy preparada para esto porque moderar incluye moderación, y yo no he sido moderada en mi vida, y porque esta casa merece un respeto y una prudencia. Y a mí, hablando de esto, me cuesta ser prudente. Pero Fernando, el primer día que hablamos, me dijo, provoca, estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial contra el cambio climático, y me dijo, habla, ¿no? Así que yo finalmente voy a intervenir y voy a hacer una propuesta, porque es el objeto de la mesa, qué hacer, ¿no? Y voy a proponerles, ya les propuse ayer a mis miembros de la mesa, a mis compañeros de mesa, seguir haciéndole caso a César, ¿no? Y seguir avanzando en la utopía. En 1992, en el discurso del Día Mundial del Turismo, César dijo, vivimos tan corto espacio de tiempo sobre este planeta que cada uno de nuestros pasos debe estar encaminado más y más a construir el espacio de la utopía. Construyámoslas conjuntamente, la única manera de hacerlo posible. Yo he traído una propuesta utópica, que es provocadora, irreverente, pero es la que les traigo como qué hacer, propuesta de qué hacer. Mi propuesta histórica está inspirada por Susana Borràs, que hoy no pudimos disfrutarla, pero ayer ya le decía, te voy a nombrar. Susana Borràs dijo, soy abogada, me resisto jurídica y políticamente a no utilizar el concepto de refugiado ambiental. Yo me dedico a la corrupción porque debemos limpiar la casa para las futuras generaciones. Es imposible plantear esto si no acabamos primero con la corrupción, y es nuestra obligación, porque eso es nuestro rédito como generación, ¿no? Cuando hablo de urbanismo criminal, normalmente la gente se ríe. En la entrega del premio de Derecho se generó una risa, y yo les dije, no se preocupen, ahora les cuento lo que es el urbanismo criminal, ¿no? Me sentía muy protagonista de mi concepto, incluso originada, ¿no? Qué original soy que he creado un concepto de urbanismo criminal, ¿no? El urbanismo que nos mata. Pero estos meses atrás, desde que estamos celebrando el centenario, me he parado a leer
esta magnífica exposición en la que todos hemos recalado, y César Manrique decía: hacer una cama más es un crimen. Y dijo allí: estamos asesinando urbanísticamente la ciudad de Arrecife. Y habló de especuladores, habló de cínicos, habló de sinvergüenzas. El urbanismo criminal tiene una continuidad que hasta ahora nunca me había atrevido a exponer, pero que hoy, en el avance por la utopía, voy a exponer. Mi propuesta es que, como abogada, especialista en urbanismo criminal, me resisto jurídicamente y políticamente a no considerar los delitos contra el medio ambiente como delitos de lesa humanidad. Estamos hablando de extinción, estamos hablando de migraciones forzosas, estamos hablando de la eliminación de los espacios físicos donde vivimos, estamos hablando de exterminio, estamos hablando de genocidio. Estamos hablando de la extinción o posible extinción, si no de la especie humana, de una gran parte de la especie humana. Debemos sentarlos en el banquillo y poder juzgarlos por delitos de lesa humanidad. Porque la impunidad con la que están actuando es la garantía de que vuelvan a cometerlo. La impunidad es un delito en sí mismo. Y lo primero que hay que hacer es acabar con esta impunidad. Mi objetivo utópico es poder sentar en el banquillo, ejerciendo la acusación popular, la acusación pública, la acusación del pueblo, que es la que yo ejerzo, contra aquellos que aprueben leyes como la ley del suelo en Canarias, contra los que voten a favor del exterminio del lugar donde vivo o pongan en riesgo los derechos de generaciones futuras, contra los ideólogos del saqueo del territorio, del mercadeo de nuestro hábitat y de la extinción de parte de la especie humana. Estoy hablando del gobierno de Canarias que acaba de ser derrocado. Estoy hablando de los ideólogos de la ley del suelo. Me gustaría poder ejercer la acusación popular y sentarlos en el banquillo e interrogarles. ¿Por qué nos hacen esto? Para beneficiar a unas pequeñas élites económicas. Nos están hundiendo el futuro a todos. Esa es mi propuesta utópica. Y ya he sido provocadora. Lo demás, ahora puedo ser prudente y moderadora. Como ves, Lolita, aquí también hacemos amigos, así a una velocidad tremenda. Emilio, por favor, tu propuesta utópica. Wow, mi propuesta utópica. Vale, pues a mí el tema que más me aterra de todo lo que tenemos por delante, y me aterra muchas cosas, es, lo comentaba en la charla como de pasada, que esa pequeña, mínima y absolutamente insuficiente reversión de la arquitectura de dominación global se pierda, ¿no? Y que vayamos a un afianzamiento de estructuras coloniales y fascistas, bueno, que ya lo son, pero todavía mucho más perversas, ¿no? Ya lo son, como comentaba Yayo. Entonces, mi propuesta utópica absolutamente de gran escala sería pues un ciclo de oleadas de luchas en los pueblos del sur que llevase a sus pueblos a los gobiernos, en consonancia con un ciclo de cambio en el norte que permitiera pues sacar a esas empresas asesinas de muerte, como también las calificabas, y algo así como estrenar una palabra que hasta ahora solo es una palabra, pero que tiene que ser una realidad, que es la palabra humanidad, con un proceso de colaboración y de entrelazamiento y de nudo, ¿no? Ese nudo del que hablaba antes, entre los pueblos del sur y los pueblos del norte. Me parece que ese es el elemento clave a nivel utópico, ¿no? Gracias por aceptar el reto. Lolita. Bien. Bueno, esto quizá no es tan utópico, pero quiero dejarlo y luego digo lo utópico. Que en adelante no me pregunten cuando voy a las charlas en qué pueden hacer allá. Quiero que metan a la cárcel a sus empresas asesinas acá. Esa es justicia cósmica. Y con ello, bueno, ya habremos dado un paso de confianza. Desconfiamos mucho de Europa. No les vemos como nuestras aliadas en la red de la vida. Entonces queremos verles como aliadas de la vida, aliadas de la montaña y de la reciprocidad.
Entonces, hay formas lindas y ahí viene la utopía, que en un futuro no tan lejano, pero nosotras tenemos cuentas largas, el pueblo maya, pero bueno, generar sistemas de vida territoriales, feministas, plurales y diversos, en comunidad, de una vida en plenitud, con libertad, justicia y dignidad. Que así sea. Gracias, Lolita. Yayo, Bueno, pues lánzate. mi utopía sería poder poner en marcha procesos que reviertan de forma radical la fantasía de la individualidad y que esa fantasía de la individualidad sea sustituida por una imaginación radicalmente ecologista, radicalmente feminista, que tenga los pies en el suelo, que esté metida hasta aquí en la tarea de cuidado de los cuerpos, desde la que poder imaginar, ¿no? Y para eso, a mí lo que me gustaría, si alguien me diera una varita mágica y me diría ¿qué puedes cambiar, qué quieres cambiar ya?, yo diría la capacidad de hacer cosas con otros y otras. Yo creo que el gran problema lo tenemos en esta idea de individualismo y de desconfianza, y mi utopía sería la radical consciencia de sentirnos necesitados de otras y otros, y unas relaciones justas, unas relaciones de reciprocidad que de alguna manera permitan hacer cosas en común. Yo creo que ahí es donde nos lo jugamos todo. El empoderamiento, el empoderamiento. Muchísimas gracias por estar aquí un viernes por la tarde para escucharnos.